Como te venía diciendo, Sebastián, el siglo XVIII es un siglo muy particular para la colonia y para la corona española, porque hay un cambio de familia. Ya no son los Habsburgo los que están gobernando, sino que son los Borbones. Son una familia ilustrada con relación muy cercana con Francia en términos de pensamiento y de ilustración, y empiezan a encontrar entonces en las colonias ya no un espacio para transmitir la cultura como lo pudieron haber pensado los Borbones, sino como una territorialidad para extraer recursos que les ayude a convertir económicamente a España en una potencia mayor de lo que venía siendo. Esta situación de, por ejemplo, comprar barato materias primas a América y luego venderles productos terminados costoso, esta nueva dinámica, sí genera mucho descontento en las colonias. El aumento de los impuestos genera mucho descontento. Aparece un nuevo cargo que es el de intendente, que es un personaje que apoya la monopolización del comercio, es una figura de origen francés. Esto genera descontento en las familias americanas. Y aquí es donde aparece entonces como con un papel primordial lo que llaman o lo que llamamos los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en América. Pero creo que hay una acotación importante que hacer, y es, no es cualquier hijo de español, es hijo de español rico, porque también hay españoles pobres en América. Y este hijo de español rico se caracteriza por dos cosas. Uno, siempre son terratenientes, o sea, son dueños de extensiones de tierra enormes. Y dos, son comerciantes. Entonces resulta que estos criollos, hijos de españoles, terratenientes y comerciantes, empiezan a encontrar descontento porque sus intereses como grupo se ven afectados por las políticas de la corona. Pero además de eso, están empezando a ser absolutamente controlados en términos de comercio. Eso les genera malestar. Entonces ya hay como una resistencia a lo que la corona propone. Bien avanzado ese siglo XVIII, hay unos antecedentes interesantes para estos grupos, y es las ideas que empieza a producir la Revolución Francesa, ideas en Montesquieu como la separación de poderes, ideas como las de Rousseau, de un pacto social, de podemos ponernos de acuerdo sobre cómo gobernarnos, ideas que impactan la postura del absolutismo monárquico, la revolución de Haití. ¿Sí? Haití tiene un proceso de independencia en 1795, si no estoy mal. La revolución norteamericana, es decir, se empieza a gestar como un caldo muy propicio para que los grupos económicamente fuertes del reino en los criollos empiecen a pensarse ya sin España para dominar el territorio. Eso es un grupo de criollos. Pero yo creo que hay una gota que riega el contenido de la copa, y es cuando Napoleón invade España. Cuando Napoleón invade España, si bien los criollos se sienten molestos con el tipo de gobierno de los Borbones, pues hay algo que sí no van a estar dispuestos a tolerar, y es que los gobierne un francés. ¿Sí? Porque además Napoleón ha puesto a su hermano José, al que además le decían Pepe Botellas, pero yo entiendo que José era abstemio, pero con tal de hacerle mala imagen al tipo, los españoles se dedicaron a poner una serie de sobrenombres, así como hacemos de alguna manera en el presente, una serie de sobrenombres a José, a Pepe. Y entonces lo que ocurre es que en diversos lugares de esa inmensa extensión de América que hemos hablado, se empiezan a nombrar juntas de gobierno que le juran lealtad al rey Fernando VII. Entonces eso que ocurre en lo que es Nueva Granada el 20 de julio de 1810 es una ruptura con España, pero con la España que está siendo gobernada por los franceses, no con la España del rey Fernando VII.
la Junta de Gobierno de 1810 de Santa Fe, Nuevo Reino de Granada, le jura fidelidad al rey, a Fernando VII, y quiere romper con la España de los franceses. Entonces, claro, nosotros tenemos una idea de que la independencia es una ruptura con España, pero es con la España que está afrancesada en ese momento, no con la España del rey. Sin embargo, al lado de esos criollos que le están jurando fidelidad al rey a través de esa junta de gobierno, están los criollos que sí quieren la ruptura total. Y hay que también ver un poco, yo creo que el profesor Hugo nos hace ver que el mundo ya está dando unos primeros pasos, ¿no? Un poco también a los cambios, a las dinámicas sociales, que si bien ya como nos lo mencionaba, Norteamérica, los de Europa, hay unos procesos incipientes ya de industrialización y hay unos países que se resisten a dejar la parte agraria, la parte extractivista de las colonias, entre esos España. Y pues precisamente todas estas dinámicas que ya estamos viendo, hablamos de los derechos del hombre, hablamos de todos estos tratados que vienen mucho de Francia, impactan en la forma como los criollos ricos coinciden las dinámicas sociales, ¿no? Y hay que aclarar que muchos de estos criollos ricos iban a Europa a educarse y venían con esas nuevas ideas, y eso es lo que hace que se empiece a gestar, que empiece a haber como un brote de independencia, que no es por un lado propiamente de independencia a España, sino de independencia a esa nueva forma de gobierno impuesta pues, por los franceses en el dominio del territorio español. Creería que eso tiene bastante peso pues, para todos los procesos que se van dando, ¿no? No sé el profesor qué opine sobre este. Sí, y lo que tú dices es muy acertado, en términos sobre todo que apoya la idea que quiero compartirte y a todos los que están viendo este programa, y es: no hay estructuras monolíticas donde todo un conjunto de la población piense lo mismo. Por ejemplo, dentro de los criollos están los que quieren seguir siendo un reino de España y los que quieren romper con España. Entonces, mira, es tan evidente que hay criollos que quieren seguir siendo parte de España, aunque con mayores libertades en lo económico, que en el siglo XVIII, con rebeliones como la de Tupac Amaru o como la de los comuneros, son los criollos los que apoyan a la corona contra esas rebeliones, porque a los criollos les incomodaba que estos grupos populares hicieran levantamientos. Pero, sin embargo, son luego los criollos los que gestan un movimiento de independencia, y en esa gesta no tienen en cuenta a las clases desfavorecidas como son los esclavos o los indios, ¿no? De hecho, fíjate que algunos grupos de indios le hacen frente a Bolívar, ¿sí? Agustín Agualongo, al sur del país, tiene un ejército realista. Entonces uno dice, pero ¿cómo un indio que está en contra de Bolívar si Bolívar buscaba la libertad? No, es que hay una serie de intereses que se están cocinando ahí. O el grupo de indios también que coge preso a Nariño y lo entrega a los españoles. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si Nariño además es el que tradujo los derechos del hombre y del ciudadano, ¿cómo es que luego no estaban a favor de esos derechos? Entonces lo que estamos es ante un panorama muy variopinto. Esto es como una sopa con muchos ingredientes, que es necesario y muy importante conocer la minuciosidad de esos ingredientes para aprender a sentir los diversos sabores de esa sopa, que son en últimos lo que nos dan una condición como sociedad pluriétnica y multicultural. Conocer esas minucias que han tejido nuestra historia como pueblo nos da la posibilidad también de empezar a aceptar la diferencia, la diversidad y a aceptar las posibilidades que tenemos de construcción en medio de eso. Yo quisiera pedirte, así como hicimos el ejercicio, Sebastián, de conocer un texto de la época de la colonia. ¿Qué nos puedes contar de un texto de esta época de independencia y naciente república? Claro que sí, vale la pena aclarar que, como lo dice el profesor Hugo, es tanto y tan diversa, digamos, la gama de variedades que se presentaban, de intereses y dificultades, que en todo este periodo de independencia no hay un fenómeno literario que pueda rescatarse como propio o autóctono de Latinoamérica. Entonces lo que encontramos es una serie
si bien de escritores nacidos en América, todos en su gran mayoría son o españoles o criollos que replican los modelos o los cánones de la literatura española. Es hasta 1824, más o menos 19, que se empieza a entender que hay unos procesos de apropiación de identidad, de apropiación del territorio, de apropiación de la cultura, donde nosotros empezamos a encontrar que ya hay unos rasgos distintivos en la literatura. Para este ejercicio me gustaría remitirme a una carta que envía Simón Bolívar a su maestro don Simón Rodríguez, que este maestro tiene pues un peso grandísimo en sus ideas de independencia. Es el primero que empieza a cultivar el pensamiento de Bolívar, y pues me gustaría que vieran qué es lo que sucede, porque pues digamos, la producción literaria, la producción escrita de la época está muy enfocada a la producción de ensayos, a la producción periodística, a la producción, digamos, de textos que tienen mucha relación con el pensamiento y el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces dice así: usted, maestro mío, cuanto debe haberme contemplado de cerca, aunque colocaba a tan remota distancia, con qué avidez habrá seguido usted mis pasos, estos pasos dirigidos muy anticipadamente por usted mismo. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto, aunque sentado sobre una de las playas de Europa. No puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado. No he podido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Siempre presentes a mis ojos intelectuales las he seguido como guías infalibles. Podemos ver aquí, como les digo, un ejercicio en el que se puede percibir claramente primero el afecto que tiene Simón Bolívar a Simón Rodríguez, su maestro, quien desde los 14 años empieza a influenciar su pensamiento, y podemos ver claramente ese sueño de libertad, esa estructura de lo académico, un poco más de lo rígido, de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda del conocimiento, pues precisamente plasmado en esta carta de Bolívar a su maestro en 1824. Sebastián, hay una cosa muy bella que quisiera resaltar de este momento. No es que lo que te voy a contar no haya aparecido en otros momentos de la historia, sino que quisiera resaltarlo particularmente en esta, y es el peso y el valor de las ideas, de las ideas que llegan a construir realidades. Creo que ya lo hemos enunciado en este encuentro en otro momento previo a este, pero cuando personajes de la Ilustración como Montesquieu habla de dividir el poder en unas ramas que se vigilan entre ellas para generar un equilibrio social, y esta idea empieza a golpear en el pensamiento de quienes quieren concebir una sociedad diferente. Cuando aparecen ideas como la de Rousseau de pongámonos de acuerdo en cómo es que queremos gobernarnos a través de un pacto social, donde unos le cedan a otros que se comprometen con el gobierno, pero podemos ponernos de acuerdo en esa manera como nos vamos a gobernar. Y estas ideas que golpean a la conciencia de quienes quieren una nueva realidad, empiezan a hacerse vida a través de las estructuras sociales. Creo que estamos ante un fenómeno muy parecido a lo que podemos estar viviendo en Colombia en este momento. Es decir, la conciencia que tenemos sobre nuestros propios procesos históricos, las ideas que golpean a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y nos piden que hagamos cambios radicales en aquello que empezamos a ver que no está funcionando para que seamos mejores seres humanos, es una constante desde ese siglo XVIII y XIX que nos está llamando a que nos hagamos dueños de nuestra propia historia. Entonces creo que es muy bonito poderle dar en este momento peso a esas ideas, y pues en la aparición de palabras que fueron muy importantes en su momento: ciudadano, ¿qué significaba ser ciudadano? Y nos exige que nos examinemos hoy cómo nos sentimos como ciudadanos. Libertad, democracia, independencia, son términos que hoy tienen que decirnos algo, no solo porque en el siglo XVIII y XIX haya sucedido algo relacionado con eso, sino porque tienen mucho que decirnos hoy, nos interpelan como ciudadanos colombianos hoy, y nos invitan a que nos miremos a nosotros mismos, y frente a esos mismos términos que en su momento generaron procesos de independencia, nos preguntemos hoy qué tan vigentes están, qué tanta fuerza tiene en la manera como nos relacionamos unos con otros, y qué podemos hacer
para que tengamos sociedades más equitativas y en paz. Yo creo que ese es un término muy importante que hay que tener presente. Sí, la verdad que sí, todo esto tiene, pues digamos, mucho peso, mucho valor para los momentos que estamos viviendo, y como lo decíamos, el interés de la Biblioteca Municipal Pública de Tenjo era precisamente rescatar este discurso histórico acompañado de lo literario para comprender toda la dinámica que configura, que construye lo que son esos procesos de independencia, pero que siguen siendo vigentes, que nos siguen hablando y que siguen dándonos pistas de qué es de cómo vivimos, en qué forma vivimos. Y de ahí me gustaría preguntarle al profesor Hugo, bueno, hablamos de ese proceso de independencia, hablamos de unos criollos que tienen un interés por ocupar ese, digámoslo, el poder de un territorio que claramente económicamente es muy valioso. ¿Qué sucede una vez Bolívar logra libertar estos territorios? ¿Qué es lo que pasa una vez, digamos, se logra ya un cierto desprendimiento, un cierto desligue con la corona española, y se empiezan a buscar esas identidades? ¿Qué es lo que empieza a suceder en el territorio latinoamericano, especialmente en Colombia, que sería el último aspecto que queremos tocar en este conversatorio? Pues posterior a la independencia nosotros hemos construido un bloque, digámoslo así, le hemos puesto el nombre a un fenómeno sociológico, político, que llamamos república. Bueno, tiene una particularidad inicial, y es que las élites locales empiezan entonces a generar unos procesos de apropiación y de lucha para gobernar, ¿no? Entonces es donde vienen quiebres como que lo que hoy es Ecuador, por ejemplo, que tiene una real audiencia en la ciudad tuvo una real audiencia en la ciudad de Quito durante la colonia, empieza a decir, bueno, yo si bien hice parte de este reino, nosotros podemos aquí gobernarnos de una manera particular. Entonces aparece ese país del Ecuador, claro, más adelante, pero creo que ese es un buen ejemplo de cómo las élites locales empiezan a generar tensiones para configurar esos nuevos modos de gobierno y esas nuevas territorialidades, porque una de las características de la república es la configuración de territorialidades y de modos de gobierno más particulares. En el caso de Nueva Granada, pues fíjate que se dan esas luchas entre grupos de élite por cómo se debe gobernar desde lo ideológico, pero también cómo económicamente se debe explotar el reino, ¿no? Nosotros hemos hablado, pues, como a lo largo de la historia, como mucho de esa disputa entre Santander y Bolívar, ¿no? Por la idea que se tuvo o que tenía cada uno de cómo debía gobernarse. Y pues desafortunadamente, creo yo, en estas tensiones entre perspectivas sobre cómo se deben hacer las cosas, hemos aprendido los colombianos a que o yo hago parte de un grupo o hago parte del otro, y no hay puntos intermedios. Pero resulta que si algo tiene de particular las dinámicas sociales es que no existe el blanco-negro, sino que hay una diversidad de colores en la manera como se perciben los fenómenos sociales y cómo podemos llegar a configurar y a tejer nuestra propia historia. Una de las características de ese periodo de la República, pues, son las guerras civiles, ¿no? Son las tensiones militares, religiosas, económicas, por cómo construir ese nuevo espacio y cómo gobernarlo. Y en esas tensiones, pues, hoy tenemos mucho de eso todavía, ¿no? Y algunos actores políticos, sabiendo que tenemos esa manera cultural de ver la realidad, juegan con ello, ¿no? Entonces, cuando a una persona se le acusa, por ejemplo, de comunista porque tiene un pensamiento social o de socialista, pues está recurriendo a ese juego que desde el siglo XIX hemos tenido en Colombia, y es o tú eres uno o eres otro, ¿sí? Cuando dicen, no, es que esa persona, pues, ese profesor es un comunista porque tiene pensamiento alrededor de la equidad social, pues estamos recurriendo a esa dinámica nuevamente de o es de un grupo o es de otro.
Yo creo que una de las grandes enseñanzas que tiene que dejarnos ese periodo de la República es, oiga, los colombianos tenemos que dejar de pensar en los intereses particulares y podemos empezar a construir una visión de país con destino compartido, donde los recursos se distribuyan de acuerdo a las necesidades, donde el trabajo le permita a los sujetos satisfacer sus propias necesidades y construir su propia vida. Creo que es una de las grandes enseñanzas de ese periodo republicano del siglo XIX que de alguna manera hoy todavía nos golpea. ¿Qué podrías o qué texto podrías compartirnos de ese periodo? Bueno, una vez se configura ya la República, hay unos procesos muy interesantes en cuanto a lo que es la configuración de la literatura. Y vienen dos movimientos. El primero es el costumbrismo precisamente entre esas pugnas que tienen los unos con los otros en la forma de definir cómo gobernar, empiezan a darse cuenta que hay una identidad que se debe rescatar, que es la identidad de las personas que habitan el territorio, esa territorialidad que es diferente a la europea y que debe reconocerse. Ahí encontramos autores como Tomás Carrasquilla, creo que es uno de los más icónicos de este movimiento, que es el costumbrismo, que es el que precisamente busca exaltar esas costumbres, ¿no? Su nombre mismo lo dice, del territorio. Y más adelante a mí me gustaría hablar de un proceso que es bastante interesante, que se empieza a gestar a finales de lo que es el 19 y un poco el 20, que es el modernismo. En el del modernismo yo tendría un autor que es José Asunción Silva, con este texto que es de Sobremesa. Es una historia bastante interesante porque lo que hace un poco José Asunción Silva es la evasión de la realidad que sigue viviendo un poco Colombia, que a pesar de que ya hay unos intereses particulares por consolidarse como nación, todavía hay unos conflictos políticos, hay unos intereses que se siguen viendo, y esto es lo que podemos encontrar un poco en Sobremesa, ¿no? De Sobremesa, pues digamos, el personaje de esta historia, que no voy a entrar en detalles, lo que hace es que es un ciudadano que vive en Bogotá, se encuentra con sus amigos y empieza a contar su historia por Europa, el enamorarse de una chica y todas las dinámicas que se viven en Europa, que claramente son diferentes a las que se viven en Latinoamérica, ¿no? Específicamente en Colombia. Entonces, las principales características del modernismo son la evasión de la realidad, como ya lo estoy diciendo. Entonces se empieza a hablar mucho más de temas de interés, como lo místico, lo romántico, un poco lo erótico, para evadir toda esa situación que se vive del contexto político que tiene Latinoamérica. Hay un poco también un acercamiento a lo íntimo, que es lo que vive un poco el autor, digamos, de Sobremesa. Hay bastante mezclado de lo que es la vida del autor con el personaje principal. Y finalmente hay un interés por el perfeccionamiento estético y de la forma, aludiendo mucho a la clase burguesa, que es algo que también nosotros hablamos mucho con el profesor Hugo, y es precisamente que las clases altas de la República siguen buscando un proceso de identificación en modelos europeos, y en De Sobremesa vamos a encontrar mucho de eso, ese referente del burgués europeo, del conocedor del mundo. Y pues así a pocas cuentas, digamos que eso sería lo que yo quisiera compartir de este libro, que nos da un panorama de cambio de lo que vive, digamos, Colombia, podríamos empezarlo a llamar así, de ese proceso de identidad del siglo XX a través del modernismo. Es una de las piezas más importantes que tiene la literatura colombiana y es de las primeras que se tocan para comprender cómo, después de una lucha por restablecer la identidad, el modernismo se establece con José Asunción Silva. Y pues ya dándole, creo que cumplimiento pues a nuestro propósito, que era hablar precisamente de todos estos temas que son bastante álgidos, pero que permiten construir identidad y cultura en el territorio pues nacional y aquí en el municipio de Tenjo. Queremos darles las gracias pues en especial al profesor Hugo por haberme acompañado en este conversatorio desde la Biblioteca Pública Municipal de Tenjo, y esperamos haber pues despertado sus curiosidades e intereses un poco en la historia y un poco en la literatura, pues que es como las disciplinas que nos competen, ¿no? Sebastián, muchas gracias. Yo creo que hemos hecho un recorrido largo por la historia, 400 años. Ese recorrido ha sido muy veloz, hemos tomado y tocado algunos elementos, no los más importantes necesariamente, pero tampoco unos que no lo fueran. Yo creo que hay varias conclusiones que podemos sacar de este recorrido. Una de ellas, y que me parece muy importante, es
aprender a reconocer en los textos la manera de ser y de vivir de las comunidades y de los autores que los produjeron. Esa invitación es para cuando tú tomes un libro en tus manos, lo leas, seas consciente de que no solamente estás leyendo el contenido del libro, sino que puedes a través del mismo leer la vida de las personas y de las comunidades que lo produjeron. Yo creo que esa es una primera conclusión que sería muy bella como resaltarla en este momento. Hay una segunda conclusión que ya tiene que ver más con lo ético-político, con la dimensión ético-política de los ciudadanos colombianos, y es que al tomar conciencia de todos estos procesos históricos que hemos vivido como sociedad, nosotros nos apropiemos de nuestra propia historia, seamos conscientes de que somos los dueños de nuestro propio destino, y si somos los dueños, tomemos cartas en el asunto para que podamos configurar una sociedad a la altura de las necesidades de quienes hoy habitamos este territorio colombiano. ¿Sí? Entonces es una invitación para que niños, niñas, estudiantes, familias, profesionales, trabajadores, seamos conscientes de que somos los dueños de nuestro propio destino y empecemos a trabajar para que ese destino sea un destino equitativo, sea un destino compartido y sea sobre todo un destino en paz. Creo que esa es una segunda conclusión. Y una tercera conclusión que quisiera también compartirla contigo y con todos los que nos están viendo es: nosotros desde experiencias locales, como la biblioteca municipal, como las instituciones educativas, podemos configurar también procesos de formación ciudadana que nos hagan más responsables en una empresa como la colombiana, que necesita hoy por hoy fortalecerse. Sebastián, muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar contigo hoy. Muchísimas gracias. Entonces agradecemos a todos por haberse conectado, por escuchar nuestro conversatorio.